lo van a probar, pero no les va a servir de mucho. ¿Está bien? ¿Alguno tiene alguna duda de esto? Para el laboratorio, entonces, no solo hay que aprobar, hay que hacer un informe y aprobarlo, sino también les voy a tomar un parcialito. Los gabinetes no. Los gabinetes es hacer el gabinete. Siempre fíjense que yo, si se los corrijo, a veces les pongo, fíjense algunas anotaciones que les hice en el gabinete, pero está aprobado. Si les pongo está aprobado, listo, olvídense. Si no les pongo está aprobado, quiere decir que ustedes lo tienen que corregir y volverme a mandar por Classroom. Yo igual antes del parcial siempre les mando la lista por las dudas que a mí que puede pasar, se me traspapela alguno, porque entre que lo paso a mi lista de Excel, la lista de Classroom, bueno, puedo tener alguna distracción. Así que cualquier cosa, si ustedes tienen dudas, si está aprobado o no, me mandan un mail o por Classroom, lo que sea, y me preguntan, ¿tengo aprobado tal parcelito o tal gabinete? Bueno, si no tienen ninguna duda sobre esto, pasemos al laboratorio. Vamos a ver, bueno, les pongo todos, tengan a mano el laboratorio. Igual ahora voy a compartir pantalla. Siempre usaba el Zoom, así que vamos a ver si me manejo bien con el Classroom. Todos los cuatrimestres aprendo algo nuevo. No, este no es. Este. ¿Ven todos mi pantalla? Sí, sí, chicos, no los veo a ustedes, profe, así sí. que respóndanme porque ahora yo veo solamente mi pantalla. Bueno, este laboratorio lo que vamos a ver es las máquinas de ensayo que se utilizan para hacer los ensayos de tracción en acero y los distintos tipos de instrumentos que se utilizan para medir las deformaciones. Y después en general consta de dos partes. Una son las máquinas y otra parte son los ensayos de tracción. Vamos a empezar con las máquinas. La primera parte, la máquina que se utiliza para cargar a las probetas de tracción, no está acá en el gabinete, en el laboratorio. Yo les voy a mostrar que saqué una foto, esta la saqué de internet. Esta es la máquina. Vale, que tengo acá una cosa que no sé. Ahí. ¿Ven mi mouse o no? ¿La flechita que se mueve? Sí, perfecto. Listo. Esta es la máquina que está en el departamento de construcciones, que es la foto, la verdad que no se ve muy bien, pero bueno. Es exactamente la misma que utilizamos para hacer el laboratorio. Esta es una máquina, una prensa universal, la marca es Ambler, de 50 toneladas. 50 toneladas quiere decir que lo máximo que podemos cargar son 50 toneladas. Si sabemos que un material que queremos ensayar va a soportar cargas mayores, no se puede utilizar. Este es de tipo hidráulico, después hay otra más chiquita en el laboratorio, que es de tipo mecánico, que su capacidad de carga máxima es de 5 toneladas. ¿Cuál es la diferencia entre la de tipo hidráulico y la de tipo mecánico? La de tipo mecánico, las cargas se aplican a partir de un sistema de palancas y de engranajes que le aplica la carga. La hidráulica es a partir de presión de aceite. Entonces acá tenemos un depósito de aceite, acá no se ven bien, pero hay dos canillas, que una permite el paso del aceite y la otra lo cierra. Cuanto más abrimos la canilla, más rápido va el aceite, más rápido carga. Entonces el aceite va a través de estos conductos acá, a este cilindro que tenemos acá, que tiene un émbolo. Entonces empuja el émbolo. Cuando empuja el émbolo, esta bandeja blanca que vemos acá, la levanta. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos ensayar a tracción, acá abajo ponemos la probeta de tracción. ¿Está bien? Hay unas mordazas y se pone la probeta de tracción y cuando se levanta esta bandeja, se tracciona la probeta. Si queremos ensayar a compresión, ponemos la probeta acá arriba. El acero se ensaya a tracción y si es hormigón, la forma de caracterizarlo es con un ensayo a compresión. Entonces se pone la probeta de hormigón acá arriba, esta bandeja sube, la comprime. Si queremos ensayar a flexión,
es también acá arriba. Lo que hacemos es cambiar los apoyos. Lo mismo si queremos ensayar a corte. Lo que hacemos es cambiar la forma en que apoya la probeta. Pero se puede utilizar esta máquina. Después vamos a ver en los laboratorios que siguen que hay máquinas especiales para hacer ensayos de choque, de dureza. Hay una máquina que torsiona las probetas, que no la vamos a ver, pero bueno, con esta máquina no se pueden hacer eso. Algunos ensayos de dureza sí se pueden hacer, otros no. ¿Qué otra cosa más tienen estas máquinas? Tienen, bueno, una escala. Que la escala va a depender pueden tener diferentes escalas, y eso va a depender del material que vayamos a ensayar. Cuando cambiamos la escala, como el diámetro de la escala es igual, si por ejemplo nosotros tenemos la escala mayor, que es hasta 50 toneladas, las divisiones que vamos a tener acá van a ser mayores que si tenemos la escala de, no sé, 25 toneladas. Es decir, a ver, creo que puedo dejar de compartir y me parece que puedo tener... Paren, que encuentro. ¿Cómo es la pizarra? Ah, permitir, hay alguien acá eligiendo. ¿Dónde está la pizarra? El otro día la vi. Acá en Google Meet me parece que no hay... Ah, sí, el Jamboard. Sí, hay una pizarra. En los 3 puntitos. Ahí. A la derecha, acá, arriba de todo. Listo, gracias. Sí, el Zoom lo que tiene de bueno es que uno puede dibujar arriba de lo que está presentando. Lo que pasa que en el Zoom necesitan acceso al archivo. Acá tengo... ¿Ven la pizarra? No. Compartir te voy a poner, ¿no? No, ¿por qué? No sé qué hice, chicos. ¿Ven la pizarra? ¿Todos o no? No se ve, no. Nos comparten, No, profe, sí. Enviaste un enlace, Sí, no sé qué un enlace enviar. al chat. Ah, ¿pero tengo que enviar el enlace? No. Iniciar una pizarra. Se envió solo el enlace. Lo que hace, profe, la pizarra es generar, como yo le dijera, una diapositiva donde nosotros, si usted nos da el permiso, podemos entrar y también editar y dibujar o ver, o no, capaz que solamente ver lo que usted está escribiendo. Ah, o sea, no puedo dibujar y mostrárselas. Sí, puede compartir la pantalla ahora. Ah, una vez que estoy en la pizarra. Sí. Listo. Le da a presentar pantalla y la opción de la pestaña de Jamboard. Bueno, ahí algo les envié, pero bueno. Ah, con cualquier persona, compartir. ¿Ahí lo ven o no? No lo ven. No, profe. Yo entré y estoy viendo la pizarra, pero no, todavía no cargo nada, ¿no? No hice nada. ¿Pero ven la pizarra? Ah, se tienen clavos, que se tienen que unir. Tenemos que unirnos. Sí. Bueno, me parece que va a ser más rápido. Sí. A ver. Si no, profe, puede compartir la pantalla y abrir un Paint. Sería más rápido. Ah, sí, pasa que no sé dónde tengo el Paint. Tenés razón, buena idea. Ahí en Bueno, ahora. la barra de buscar pones Paint y Sí. seguro te aparece. Listo. A ver. Ahí está. Ah, gracias. Ahora sí. Bueno, olvídense de eso. Vamos a compartir. Ahora sí. Ahora lo ven, ¿no?
Sí, profe. Sí, profe. Soy muy mala dibujando, no sé si esto les va a ayudar o los va a confundir más. Pero si ustedes verían algo así en la escala. Si es la de 50, capaz está dividida cada 5 toneladas, ¿no? 50, 10. Si nosotros cambiamos esta escala, porque nosotros queremos ensayar un material que tiene una resistencia de 20 toneladas. Entonces, con esta escala es como que lo único que vamos a poder apreciar es entre 20 y 25, o entre 15 y 25. En cambio, si ponemos la de 25 toneladas, cada rayita va a ser 1 tonelada, tal vez. ¿Y cómo se llama la menor apreciación que nosotros podemos tener en la escala? Es la sensibilidad. Bueno, no lo voy a escribir todo porque vamos a estar un año. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la escala, físicamente es lo mismo. La agujita, ¿cómo sabe la aguja que estos son 5 o 1 tonelada? Cuando cambiamos la escala, nosotros lo que tenemos que cambiar, y acá vengo a esto que no se ve bien, es acá atrás hay un sistema que registra la carga que se está dando, que es mediante, en este caso, es palanca y contrapeso, ¿no? Hay un brazo de palanca y un contrapeso. Cada escala tiene un determinado brazo de palanca y un contrapeso. Cuando nosotros cambiamos la escala, tenemos que cambiar acá atrás el brazo de palanca y el contrapeso. Con eso podemos registrar la carga, ¿está bien? Porque si no, fíjense que para la misma escala, el mismo diámetro, capaz la misma distancia, en un caso son 5 toneladas y en el otro es 1. Bueno, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo hacemos esa traducción? Con el brazo de palanca y el contrapeso. Hay otras máquinas que en lugar de tener un brazo de palanca y un contrapeso, tienen resortes de distinta rigidez. Entonces, al cambiar la escala hay que cambiar el resorte. ¿Está bien? Ustedes van a ver en el... ahora paso al laboratorio, que hay una serie de preguntas. ¿Cómo se generan las cargas aplicadas? ¿Cómo es el sistema de medición de cargas? ¿Cuál es la sensibilidad? Esta más que cuál es la sensibilidad es ¿qué es la sensibilidad? Cámbienlo, porque ustedes cuando ponen cuál es la sensibilidad, capaz me ponen 5 toneladas o no sé, lo que sea que ustedes hayan visto, buscan en internet. Esa es la sensibilidad de una máquina en particular. Pero la sensibilidad, ahora cuando veamos los equipos para medición de deformaciones, todos los equipos tienen una sensibilidad. Es como la regla. La regla tiene la sensibilidad de ¿cuánto es de la regla? De una regla común y corriente. De, no sé, 30 centímetros. A ver, que alguien me... 1 milímetro. ¿Está bien? Esa es la sensibilidad. Es la menor medida que uno puede leer en cualquier escala. Leer con precisión. Después podemos, no sé, si estamos ensayando, si tuviéramos la escala de 50 y estamos ensayando algo que resiste 20 toneladas, capaz podemos decir, no sé, 23, pero porque lo apreciamos, porque la división va a estar entre 20 y 25, ¿está bien? Queremos más. Entonces, acá la otra pregunta era, ¿se puede mejorar la sensibilidad? Sí, podemos mejorar la sensibilidad. Cambiamos la escala, tenemos una escala más chica, mejoramos la sensibilidad. Pero ¿a costa de qué hecho la podemos mejorar? A costa de que perdemos capacidad de carga. Si nosotros usamos la escala de 25 toneladas, ahora la verdad no me acuerdo, digo 25 toneladas porque creo que hay una escala de 25, pero no me acuerdo realmente si esa máquina tiene la de 50 y la de 25 o de 20, no lo pongan así porque no estoy segura, es solamente un ejemplo. Bueno, perdimos capacidad de carga. Otra pregunta, ¿la máquina posee suficiente rigidez? Sí, tiene que poseer la rigidez suficiente que para cuando rompa el material, la máquina no se deforme, ni se deforme ni se rompa. Tiene que soportar las deformaciones y las cargas del material que nosotros estamos ensayando. ¿Usted cree que la máquina posee un error? ¿Qué haría para valorarlo?
Sí, la máquina seguramente posee un error, hay muchos errores, hay errores de parte del operador, hay errores mecánicos de la máquina, por el uso, por el desgaste, por lo que sea. ¿Qué se hace para valorarlo? En general se contrasta con algo que uno ya tiene medido y ya sabe cuánto va a dar. Entonces se lo ensaya en la máquina y se puede ver el error que tiene. Ahora pasamos a la parte, yo igual después de esto les voy a dar un Word con algunas de estas respuestas para que ustedes para que ustedes las copien y también las puedan extender las respuestas. Acá tenemos la máquina real, que es la de la 50 y la de la 5, pero estas son las máquinas que tenemos en los laboratorios. No son las que hay. Hay muchos más. No sé, en el laboratorio, por ejemplo, en el LEMI, donde yo trabajo, hay una máquina que es mucho más nueva, que es de 100 toneladas. Después hay otra máquina que es de este mismo tipo, pero es de 200 toneladas. ¿Está bien? Hay de diferentes toneladas son de mayor capacidad de carga y hidráulicas. Mecánicas hay muy pocas. Ahora vamos a pasar a los servicios para medida de información. Con estas máquinas transparentes, lo que hacemos es generar las cargas. Pero a nosotros nos interesa además de generar las cargas, medir las informaciones. Acá vamos a ver los sensómetros de tipo mecánicos. Este es un sensómetro muy viejo, el sensómetro palanca. Esto que ven a ver acá sería la barrita de acero. Estas son dos cuchillas, una fija que es la grave y otra móvil. Cuando la móvil se mueve mediante un sistema de palanca, hace el movimiento a una aguja que lo amplifica en el dial. ¿Está bien? Y la base de medida esto es cuánto se mueve respecto a la base de medida inicial y la distancia entre estas dos cuchillas. Este es el sensómetro cuadrante, que es el que nosotros usaríamos en la práctica, que también hay dos cuchillas que al lado donde están estas dos palancas, hay dos cuchillas. La distancia entre esas dos cuchillas es la base de medida del sensómetro. Esa base de medida puede intercambiar. Hay distintas bases a las que les pueden ir de 4 centímetros hasta 32 centímetros. En el caso del sensómetro que nosotros usamos para medir los alargamientos de las barras de acero sometidas a tracción, esta base es de 10 centímetros. Acá dentro, este es el relojito donde se van leyendo las lecturas. A medida que una de estas cuchillas se mueve, es igual a una fija y hay otra móvil. Y a medida que la móvil se mueve, ese movimiento se ve reflejado en este dial. Cada rayita de este dial, acá dentro del relojito, les va a decir cuánto vale cada rayita, que en general, en este caso, puede ser de décimas de milímetro o de milésima. El que nosotros usamos va a ser de décimas de milímetro, no es 0,01 milímetro cada rayita. ¿Esa qué es? Según lo que vimos recién, lo que vimos anteriormente. Cada rayita de esa, ¿cómo se llama? La mayor sensibilidad sería. La sensibilidad, no la mayor, la sensibilidad directamente. Esa es la sensibilidad. Bueno, entonces, como les decía, la palanquita está móvil, que se va moviendo, se ve ese movimiento, ese alargamiento se ve reflejado acá en las lecturas. Entonces, nosotros en el ensayo de tracción, en un ratito lo vamos a ver, vamos a ir tomando para cada carga una lectura. Va a haber un operador con las canillas, abriendo la canilla para que pase el aceite y para que vaya cargando siempre con la misma velocidad que está normalizada la probeta, que se va a ir estirando y cada tantos escalones de carga le va a ir avisando a alguien que va a estar leyendo acá en este relojito las lecturas. Entonces,
El que está leyendo en el relojito las lecturas les va a ir cantando la lectura. ¿Está bien? Este es el que se usa, el que vamos a usar nosotros en el ensayo de tracción. Después tenemos este otro extensómetro que se llama deformómetro de láminas paralelas. Que ¿cuál es la diferencia? Acá también son, si ven acá, dos cuchillitas, que sería, una estaría acá y la otra estaría de este lado. También tiene un relojito que lee las lecturas. La base de lectura va a ser la distancia entre estas dos cuchillas. Pero la diferencia con el anterior es que el anterior está todo el tiempo puesto en la probeta mientras se ensaya. En cambio, este se incrusta o en el material metálico o en algo que esté pegado, se llaman reperes, que son como unos botoncitos con un agujerito donde pueden incrustarse estas cuchillas que se deben pegar previamente en el material que uno va a medir. Se pone y se mide y se saca, ¿está bien? No se usa para ensayos así, ensayos de tracción que duran 5 minutos. Son para medir ensayos de larga duración, ¿está bien? Cuando uno tiene o una estructura o un material que nosotros hacemos ensayos, se llaman, ya vamos a ver después, ensayos de creep. Son ensayos que se miden las deformaciones en el tiempo, las probetas se dejan cargadas durante un año tal vez. Entonces, esos dos primeros puntos de referencia se fijan y con este aparato se va y todos los días se va midiendo la distancia entre esos dos puntos que puede ir, va a ir variando. ¿Está bien? Esta es la diferencia entre este extensómetro y los anteriores. Después acá tenemos un flexímetro. ¿Qué es el flexímetro? El flexímetro solamente es un relojito comparador. Este relojito que teníamos acá, bueno, es este relojito que acá tiene un vástago. Este vástago sube o baja. Entonces, en el ensayo de flexión, lo único que se hace es se pone en la zona más traccionada y se va viendo cuánto desciende la fibra más traccionada, es decir, la flecha. Esto ya lo vamos a ver en maderas. Después, me vengo acá. En compresión, esta es una probeta de hormigón, que como les dije, se ensaya con presión. Lo que tenemos es, se llama compresómetro. Es decir, son dos cilindros, dos marcos metálicos, que son estos dos grandes que ven acá. Y acá se pone como el relojito comparador que vimos hoy de flexión. Bueno, ese relojito comparador. Entonces, cuando la probeta se comprime, estos dos marcos se acercan y ese relojito, el vástago que tiene ese relojito comparador, se va comprimiendo y vamos leyendo las lecturas de cuánto se va cortando la probeta. ¿Está bien? Ahora, pasamos a... ¿Nosotros qué decíamos? Teníamos lecturas. Párenme, sí, porque capaz que voy estoy un poco... no estoy yendo muy en orden, así que si tienen alguna duda me paran. Nosotros leemos lecturas. Estas lecturas las tenemos que pasar, como ustedes ya vieron en el gabinete, a deformaciones específicas. ¿Por qué? ¿De qué va a depender? Esta lectura va a depender de cuál era la base donde yo estaba midiendo. La deformación específica va a ser el delta L, que ya vamos a ver lo que es, pero es la diferencia de lectura respecto de la lectura inicial. Las lecturas así solas no tienen unidades. Cuando se las multiplica por la sensibilidad, ahí pasan a tener unidades. Dividido la base del extensómetro. ¿Está bien? En el caso de... no, estaba acá. En el caso del extensómetro a cuadrante que nosotros vamos a usar en la práctica para tracción, la base son 10 centímetros. Acá, en un ensayo de compresión, esta probeta mide
30 centímetros de longitud, la base más o menos son 15 centímetros. Como el hormigón es un material más heterogéneo, la base de medida siempre es mayor. ¿Está bien? Cuanto más heterogéneo sea el material, la base de medida sobre la que vamos a estar midiendo siempre va a ser mayor, porque vamos a necesitar abarcar todas las heterogeneidades que tenga ese material. El acero es muchísimo más homogéneo. Las probetas son mucho más chiquitas que las que se utilizan para ensayar para ensayar hormigón. La base de medida en este caso es la distancia entre estos dos anillos. Y en este caso vemos, acá hay un detalle, no es un relojito comparador. Si ustedes ven acá, es como un lápiz. ¿Ven que es un lápiz? Acá tiene un vástago. Bueno, esto es un dispositivo electrónico. Acá hay otro, pero para medir las deformaciones transversales. Es un dispositivo electrónico que se llama LVDT, que son las siglas en inglés de transductor de desplazamiento lineal variable. Esta máquina, que es una máquina Instron, es la marca, es una máquina hidráulica, pero está gobernada por una computadora. Acá a un costado hay una computadora. Entonces nosotros, en vez de tener las dos canillitas que hoy les mostraba en la Ambler, con la que el operador, según cómo abra o cierra esa canilla, le da la presión de aceite que quiere, hay esta máquina tiene un programa especial que uno le pone cuál es la velocidad de carga que uno quiere. Si uno quiere que el cabezal de la máquina no se vaya, cargue a 2 milímetros por minuto. Y si no, también, pero que se usa fundamentalmente para temas de investigación, lo que puede hacer esta máquina es controlar la velocidad con la que va cargando, controlando cuánto se deforma la probeta. ¿Cómo? A través de estos instrumentos, de estos LVDT. Yo digo, yo quiero que este LVDT se deforme a 2 milímetros por minuto. ¿Cuánto se deforma este LVDT? Es lo que se deforma la probeta. Es decir, yo creo que entonces podemos controlar el ensayo mejor. Podemos hacer que el ensayo, la curva, suba, llegue al máximo y en vez de romper, no va a soportar más carga. ¿Pero qué va a hacer? Vamos a poder obtener la descarga. Cómo se va deformando en la descarga, que de otra forma no se puede obtener. ¿Por qué? Porque vamos controlando cómo se deforma. Y además también, al ser este dispositivo electrónico, no tiene que haber un operador leyendo en el relojito las lecturas, sino que vamos a poder lograr una curva más continua porque todo el tiempo le está dando esa información de cuánto se va deformando a la computadora. Igual esto para que lo conozcan y lo tengan de información, no hace falta que lo agreguen en el laboratorio. Lo que sí van a tener que agregar en el laboratorio es esto que vamos a ver ahora, que son los extensómetros eléctricos y acústicos. Este que vemos acá es un extensómetro eléctrico. Esta es la estampilla que ahora que les habla tanto acá el laboratorio. Esta estampilla, ahora les digo bien qué es esta. ¿Está bien? ¿En qué consiste? Es en realidad un hilito conductor. ¿Qué pasa? Cuando en este hilo conductor pasa una corriente eléctrica, este hilo conductor tiene una cierta resistencia al paso de esa corriente eléctrica. Cuando estos hilos se deforman, se estiran o se acortan, varía esa resistencia a la corriente eléctrica. Acá vemos que hay una fórmula que dice que la resistencia al paso de la corriente es igual a la resistividad del material, eso no varía, cada material con que está hecho ese hilo conductor, la resistividad va a ser siempre la misma, por la longitud de ese hilo dividido el área. Entonces, tenemos esta otra fórmula que vincula la deformación específica con la variación de resistencia, ¿está bien? Y tiene mediante una constante que va a depender de
el tipo de cada conductor. Entonces, estas estampillas que ustedes ven acá se deben pegar al material a ensayar. Entonces, si nosotros sabemos cuánto varía la resistencia, vamos a saber cuánto se deformó, ¿está bien? Porque hay una constante que es propia de cada extensómetro que vincula cuánto se deforma con cuánto varía la resistencia. Eso es principalmente lo que tienen que saber de este tema. Como vimos, como les dije antes, estas estampillas, la base de medida es variable. Depende de lo que vayamos a medir, el material a medir, van a ser más grandes o más pequeñas. ¿Está bien? ¿Qué ventajas tiene? Que, digamos, esto también, acá está, estas estampillas están pegadas al material. Y hay un cable, ese cable va conectado a un equipo que es el que va registrando las variaciones de resistencia, que ahora vamos a ver cómo las podemos medir. Entonces se pueden hacer determinaciones remotas, no es necesario que alguien esté ahí mirando todo el tiempo el relojito, cómo se va cómo se va deformando la probeta o tomando las lecturas. Además, se puede poner en distintas direcciones, entonces se pueden medir las deformaciones en diferentes direcciones. Entonces, como les dije, si nosotros sabemos cuánto varía la resistencia, podemos saber cuánto se deformó. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto varía la resistencia? A través de el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone es esto. Son 4 resistencias. La A es la resistencia que está pegada en el material a ensayar. La B es una igual, que está pegada en un material igual al que se va a ensayar, pero que no se ensaya y es solamente para compensar si hay deformaciones debido a cambios de temperatura o de humedad. Y después 2 resistencias más que están dentro del aparato, que es una interna variable y una interna fija. El circuito es de esta forma y hay acá un galvanómetro que mide el paso de la diferencia de potencial entre estos puntos. Entonces, nosotros conectamos todo, vemos que el galvanómetro, ajustamos la variable, cuestión de que el galvanómetro esté en 0. Entonces el circuito está equilibrado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, esta resistencia, acuérdense que estaba en el material a ensayar. Empezamos a ensayar ese material, se empieza a deformar. Se deforma el material, se deforma el extensómetro, varía su resistencia. Entonces, ¿qué pasa? El galvanómetro se va de 0, empieza a pasar corriente. ¿Qué hacemos? Hacemos variar esta resistencia variable para que este galvanómetro vuelva a 0. Entonces, lo que hicimos variar esta resistencia interna del equipo es lo mismo que varió esta. Y como ya en general los equipos estos están calibrados, si hubiéramos usado el equipo que tenemos en la facultad, directamente lo que nos da es la deformación específica. ¿Está bien? Ya el equipo traduce esta variación de resistencia, la multiplica por esa constante K específica de ese aparato y nos da la deformación específica. ¿Está bien? ¿Me siguieron? No les... Bueno. Cualquier cosa después, si, no sé, siguen leyendo y tienen alguna duda, me hacen alguna pregunta. Pero por eso les decía, les había puesto yo en el Classroom, vengan con el laboratorio leído, porque entonces es más fácil seguirlo. Es medio complicado darlo así, sin hacer los ensayos. Ya haciendo los ensayos, no sé por qué, es un tema medio complicado, que a nadie le gusta mucho. Sin hacer el ensayo, sin poder verlo en la práctica, es todavía más difícil. El otro extensómetro otro tipo de extensómetro que hubiéramos visto en el laboratorio es el acústico. Que también, ¿cuál es la diferencia? El acústico, a ver si acá hay un dibujito. Todo esto es el aparato. Acá abajo está la probeta.
¿Qué hay adentro de este aparato? Lo único que ustedes hubieran visto sería como un prisma metálico, de donde salen 2 cuchillitas, que son la base de medida y que se incrustan en la probeta. ¿Qué hay adentro de ese prisma metálico? Una cuerda. ¿Qué pasa? Esta cuerda, antes de hacer el ensayo, se la hace vibrar. Entonces, cuando esa cuerda, ven acá, acá hay una fórmula que les vincula la frecuencia con la que vibra la cuerda, con la longitud de la cuerda, la tensión a la que está sometida la cuerda y la densidad de la cuerda. Entonces, esto lo que les está diciendo es que cuando varía la tensión a la que está sometida la cuerda, es decir, esa cuerda, ese aparato va a estar fijo al material ensayar. Cuando el material se estira, la cuerda se estira, varía su tensión, varía su frecuencia de vibración. Como la cuerda siempre va a estar dentro del periodo elástico, la tensión a la que está sometida va a ser igual al módulo de elasticidad de esa cuerda, de ese material, por la deformación específica. Entonces, nuevamente, podemos vincular la frecuencia de vibración por una constante que está dada por cada extensómetro acústico por la deformación que sufre la cuerda, la deformación específica, que es la misma deformación específica que sufre el material ensayar. ¿Está bien? Entonces, nosotros ponemos el extensómetro, la cuerda empieza a vibrar con una determinada frecuencia de vibración. Cuando el material se tensiona, se deforma, esa deformación pasa a la cuerda que hace que varíe la frecuencia. Ya directamente, el extensómetro acústico nos va a dar por esa variación de frecuencia dividido esa constante, la deformación que sufrió la cuerda, que es la misma que el material. Entonces, es análogo el funcionamiento del extensómetro eléctrico que el del acústico. En el eléctrico, ¿qué pasa? Cuando el hilito conductor se deforma, varía su resistencia. Entonces, la resistencia y la deformación están conectadas por una constante que depende de ese extensómetro eléctrico. Como es conocida, si sabemos cuánto varía la resistencia, sabemos cuánto varía la deformación. En el caso del acústico, lo que sabemos es que la frecuencia de vibración de la cuerda está conectada con la deformación específica. ¿Siguen ahí, chicos? Sí, profe, sí. Sí, profe. Porque estoy mirando mi pantalla, no los veo. Ya veía que estaba hablando sola. Por acá hasta acá vimos cuáles son las máquinas para ensayar y con cuáles para poner las cargas y cuáles son los instrumentos que usamos para medir las deformaciones en los materiales. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bueno, después seguramente con el tiempo les van a ir apareciendo o no, ojalá que no. Ahora vamos a ver el ensayo en sí. Voy a borrar esto y voy a dibujar lo mejor que pueda. A ver, voy a agarrar un pincel más grande, capaz que conviene. A ver, este capaz que es muy grande. Sí, perdón. Profe, el tamaño del pincel, elija el mismo y después puede variar la línea del grosor en donde dice tamaño a la derecha, ahí. Ay, gracias. Bueno, bien, un año más así, cada cuatrimestre mejoro mis conocimientos. La probeta es una cosa así. Bueno, lo que nunca voy a mejorar es mi capacidad de dibujar acá, que es muy mala. La parte más finita, imagínense que es la barra
de acero que se va a ensayar. Esta parte más ancha que se ensancha acá es para que la puedan agarrar las mordazas y traccionar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar esta probeta en la máquina Asbler junto con un extensómetro, que hubiéramos usado el extensómetro a cuadrante. Esta distancia entre las dos cuchillas sería la base del extensómetro. ¿Está bien? Que en nuestro caso van a ser 10 centímetros. Entonces, vamos a tener acá dentro del relojito comparador la sensibilidad, que a ustedes se las van a dar. Les van a decir cuál es la sensibilidad. Y todo este conjunto se va a poner dentro de la máquina. Y se va a ir ensayando. Y vamos a tener cargas y lecturas. Entonces puede ser que en general no se va a partir de una carga inicial 0. ¿Por qué? Porque siempre se le da alguna precarga como para asegurarnos que las mordazas no resbalen, que se agarre bien todo el equipo. Entonces siempre vamos a tener una precarga y podemos tener la lectura inicial, ponerle 0 o ponerle o leer un valor acá adentro. Entonces, pues nosotros estas cargas las vamos a pasar a tensiones. ¿A qué es igual la tensión? Carga sobre área. Carga sobre área. Y las lecturas las vamos a pasar a deformaciones específicas. Yo les dije que deformación específica era un delta de lecturas dividido la base. ¿Qué es ese delta de lectura? Lectura final menos la inicial. Lectura final menos la inicial. Es decir, este sería la lectura inicial, la primera. Después L1, L2, lo que sea. Delta L siempre es lectura menos L0, que es la primera. Puede ser 0 o no. L2, lectura menos L0, que puede ser 0 o no. ¿Está bien? Estas lecturas van a estar sin unidades. Este delta L no, va a tener unidades. Lo mismo que la tensión. La tensión va a ser unidad de carga, en general kilos por centímetro cuadrado o megapascales. Acá las cargas se las van a dar en kilos, seguramente. Esta es una deformación específica o deformación unitaria que es adimensional. Son milímetros sobre milímetros. Acuérdense, no poner, si esto lo ponen en milímetros, la base del extensómetro en milímetros. No la pongan en centímetros porque van a estar dividiendo peras con banana, les va a quedar cualquier cosa, ¿está bien? Vamos a ver uno nuevo, así no borro todo esto, no guardo. Una vez que nosotros tengamos los datos del ensayo, podemos hacer cargas delta L o tensión de formación específica, ¿está bien? O uno u otro, pero no mezclen carga de formación específica y tensión delta L. O es carga delta L o tensión de formación específica. Y van a tener puntos. Esos puntos, ustedes siempre saben que hay una primera parte del ensayo que tiene que ser recto. ¿Por qué? Que se cumpla la ley de Hooke, ¿está bien? Entonces los unen mediante una recta. No me quedó muy bien. Después va a haber puede haber, ahora vamos a ver o no, una parte que va a ser la parte de la fluencia
Y luego va a salir la curva de este tipo. Siempre después de la fluencia, la rigidez va a disminuir. Es decir, esta curva no puede salir así, más vertical que lo que fue la parte elástica. ¿Por qué? Porque el material ya va a tener deformaciones. Va a estar fisurado. Entonces, va a perder rigidez y va a ser más apaisado. Hasta que va a llegar un punto que va a ser el de la carga máxima. ¿Qué va a pasar a partir de ese punto? ¿Por qué a partir de este punto las cargas disminuyen? A ver, que esto ya lo vieron ustedes en la teoría. La estricción. La estricción. ¿Qué es la estricción? Es que hay una zona que tiene alguna debilidad, algún problema, lo que sea, donde se empiezan a concentrar las deformaciones plásticas. Entonces va a disminuir la sección. Al disminuir la sección, la carga va a disminuir. Por eso el diagrama disminuye. ¿Y por qué disminuye? Esto sí es carga. ¿Y por qué nos disminuye cuando hacemos el diagrama de tensiones? Porque nosotros las tensiones las estamos sacando con el área inicial, que era mayor. En realidad, este sería el diagrama de tensiones convencional, pero el real puede ser que esta carga se mantenga o que la tensión esta, se mantenga o que aumente un poquito. Si nosotros pudiéramos seguir midiendo punto a punto el área mientras seguimos cargando, ¿está bien? Las tensiones no van a disminuir. Las cargas sí, porque las cargas se van a estar aplicando en una sección más chiquita. Si nosotros llegáramos a un punto por acá, cargando, y después descargáramos, ¿cuáles serían las deformaciones que nos van a quedar? ¿De qué tipo? Sería la suma de la deformación elástica más la plástica que hayas La cargado. suma de la deformación elástica más la plástica. Entonces, si bajamos con una pendiente igual a esta, vamos a tener las deformaciones plásticas, y estas serían las elásticas. ¿No sería al revés, profe? No, es así. Fíjate, si tenés en la parte elástica, llegás hasta acá y descargas, las que bajan verticales son elásticas. En toda esta zona tenemos nada más que elásticas. Si nosotros hacemos lo mismo, pero después de la estricción, bajamos, vamos a tener, estas van a ser las elásticas. Y a partir de este punto se pueden dividir las plásticas. Me está quedando muy fuera de escala a mí porque no estoy bajando bien ni nada. Vamos a tener las plásticas, pero divididas en dos. Las plásticas uniformes y las plásticas, perdón, hasta acá, localizadas. ¿Se entiende o no? No. Voy a sacar esto que tengo acá que los mareo. Esto y esto los mareo. Lo mismo que esto de acá. Entonces, vamos a tener las elásticas y a partir de la estricción tenemos hasta acá las plásticas uniformes y acá las plásticas localizadas. Todas son plásticas. Y todas son elastoplásticas. ¿Está bien? Si bajamos solamente así vertical, tenemos todas las elastoplásticas. Ahora, ¿cómo podemos hacer si no hubiéramos puesto un extensómetro?
y quisiéramos saber cuáles son las deformaciones plásticas de la probeta después del ensayo de tracción. ¿Cómo sabemos cuáles son las deformaciones plásticas? ¿Qué tendríamos que haber hecho? ¿Medir qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo, profe? Si nosotros no hubiéramos puesto el extensómetro, entonces no hubiéramos podido medir toda la curva. Entonces no hubiéramos podido sacar del gráfico las deformaciones plásticas. ¿Cómo podemos saber cuáles son las deformaciones plásticas de esa probeta? ¿Qué tendríamos que medirle? Algo que vieron en el gabinete. No sería tipo, o sea, sería como soltar la probeta, entonces las elásticas se recuperan y te quedarían solo las plásticas. Claro, pero ¿cómo las medís? Y con la longitud final y la inicial. Bueno, con el alargamiento porcentual o la rotura. Y la estricción también. Entonces, si nosotros tenemos la probeta, antes de ponerle el extensómetro y antes de colocarla en la prensa, le tenemos que hacer 2 puntos. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? El alargamiento porcentual a rotura. Estos 2 puntos, ¿qué distancia tienen que estar separados? Para que la probeta sea, si ensayo probetas de distintas longitudes y distintos diámetros, para que pueda comparar los ensayos, para que pueda comparar los alargamientos, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Qué ley? Que sea 10 veces el diámetro. La ley de Barba, la ley de homología. Para probetas largas, esa ley que me dice que esta separación, es lo que dijo recién nuestro compañero, tiene que ser igual a 10 veces el diámetro de la barra. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hace? Con un punzón se toma desde un extremo. Nosotros no tenemos idea dónde va a romper. La barra puede romper acá, puede romper en cualquier lado. Si nosotros llegamos a centrar estos 2 puntos y la barra rompe acá, no podemos medir el alargamiento porcentual. Entonces siempre se toma desde un extremo, se hace un punto, se miden 10 veces el diámetro y otro punto. Desde el otro extremo se hace un punto, se mide 10 veces el diámetro, por eso siempre vamos a tener 2 medidas. Esta es la longitud inicial, que no tiene nada que ver con la base de medida del extensómetro, que es con lo que sacamos la deformación específica. ¿Está bien? La deformación específica la sacamos, la medimos con el extensómetro y la vamos a calcular a lo largo del ensayo. Este L0 se utiliza para el alargamiento porcentual a rotura. ¿Qué es el alargamiento porcentual a rotura? ¿Qué nos da? ¿Qué tipo de deformación? ¿Elástica, plástica o elastoplástica? Chicos. No sería elastoplástica, ya que sabemos todo lo que... No. ¿Qué dicen los de? ¿Están de acuerdo? ¿Elastoplástica? No, que es solo plástica, porque medís después de que retiraste la carga. Claro, es solo plástica, porque mido después que retiré la carga. Entonces, me sale muy mal, chicos, perdónenme, no sé si les sirven los gráficos que hago o no les sirven de nada. Supónganse que esto fuera la probeta una vez que rompió. Acá tenemos la parte de la estricción. ¿Qué hacemos? La volvemos a juntar y volvemos a medir la distancia entre estos puntos. ¿Cómo va a ser esta distancia? ¿Igual, mayor o menor? Mayor. Mayor. Bueno, se miden las 2 distancias y se saca la longitud final. Entonces, la longitud final menos la longitud inicial dividido la longitud inicial por 100 nos da el alargamiento porcentual a rotura, que es una medida de la ductilidad de la probeta, es decir, de la deformación plástica que tiene esa probeta. No elastoplástica, sino plástica, que son como se marcan en el gráfico.
tendrían que ser estas. ¿Está bien? Estas deformaciones. Otra medida de la ductilidad de la probeta es la estricción. ¿Qué hacemos con la estricción? ¿Cómo la medimos? Con un calibre se mide el diámetro inicial. Una vez que rompe, medimos el diámetro final, también con el calibre. Entonces, el diámetro inicial, en este caso es al revés, porque el final es más grande, es más chiquito, menos el diámetro final, perdónenme, dividido el diámetro inicial por 100, les da la estricción. Estas son dos medidas de la ductilidad. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, fíjense que esto es distinto. Las deformaciones específicas, acá tenemos todo. Punto a punto podemos tener las elásticas, las elastoplásticas, lo que sea. El alargamiento porcentual se mide con una regla, con estos dos puntitos que se hacen primero, que se marcan primero antes de comenzar el ensayo, que en nuestro caso va a ser 10 veces el diámetro, la separación, que sería la longitud inicial. Una vez que la probeta rompe, se vuelve a medir la distancia entre estos dos puntos y tenemos la longitud final. Y esta ecuación nos da el alargamiento porcentual a rotura, que es una deformación plástica. ¿Está bien? La deformación plástica de la probeta. Y no se confundan, se los repito ahora 20 veces porque después es muy común que se confundan. Este L0 no es lo mismo que si nosotros, la base del extensómetro, que es el aparato que ponemos para medir los alargamientos durante el ensayo. ¿Está bien? Vamos a otro gráfico. O no, capaz que lo vemos acá mejor. Nosotros, si estuviéramos haciendo el ensayo, el laboratorio, ensayaríamos a tracción 3 barras de acero. Una barra de acero laminado en caliente sin taratamiento, un acero liso, 220. ¿Qué significa este 220? Que la tensión de fluencia de este acero son 220 megapascales. Este acero es un acero que no se utiliza más para hormigón armado. Después vamos a ensayar un acero de dureza natural, ADN 420. ¿Qué significa entonces el 420 de este acero? A ver quién me dice. Chicos. La tensión de fluencia también. La tensión de fluencia, 420 megapascales. ¿Qué les parece? ¿Es un acero más resistente que la L o menos? Más. Más. Este sí son las barras de acero, esas que tienen nervaduras que ustedes ven que se usan para hormigón armado, como la armadura estructural. Como este es un acero que tiene mayor dureza que el anterior, ¿por qué? Porque tiene más porcentaje de carbono. Ya después el profesor Saralegui les va a dar, cuando les dé acero, les va a explicar mejor todo este tema. Pero bueno, sepan ahora que es un acero que su resistencia está dada que tiene más, por su composición química. Tiene, en síntesis, más carbono que el acero Al. Y además tiene esas nervaduras que es para darle una mayor adherencia con el hormigón. Al tener esas nervaduras, no podemos nosotros con el calibre medir el diámetro. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer, que en los datos del laboratorio les van a dar, es sacar un diámetro equivalente. Que acá tienen la formulita del diámetro equivalente, van a tener la masa de la barra y la longitud de la barra. La masa expresada en gramos, la longitud en milímetros, con esta fórmula les da el diámetro equivalente en milímetros. Siempre les va a dar, en general usamos probetas de 16 milímetros de diámetro. Cuando hagan esta fórmula les va a dar alrededor de 16, no les va a dar 10. ¿Está bien? Y después vamos a tener, acá tenemos la L220, ADN 420
Y vamos a ensayar después una barra de ADM, acero de dureza mecánica, que es el acero AL se torsionó. Entonces, cuando se torsionó, se le generó una deformación plástica. Al generarle una deformación plástica, perdió el escalón de fluencia. Y como se lo deformó plásticamente, ahora va a adquirir mayor resistencia. ¿Está bien? Eso se hacía, ustedes lo van, si ven la barra es exactamente igual a la de acero liso. No es que tiene, no se le ve la torsión, se la ve lisa nada más. Pero cuando se ensaya, la resistencia va a ser mayor. ¿Cuáles son los parámetros que a nosotros nos indican la resistencia en un ensayo de tracción? Chicos, nosotros teníamos los parámetros que nos indicaban la ductilidad, ¿cuáles eran? ¿Están? Alargamiento porcentual y la... Y estricción. Alargamiento porcentual y estricción. Y de resistencia, la palabra los dice. ¿Qué van a sacar? La tensión máxima. La rotura y la defluencia. La rotura y la defluencia. La tensión máxima y la defluencia. ¿Está bien? Entonces, la resistencia de este acero ADM va a ser mayor que la de la L, pero que, como ya le dimos una deformación plástica, además de que va a perder el escalón de fluencia, no lo vamos a ver cuando hagamos el gráfico, va a tener menos ductilidad que el AL. En cambio, el acero ADN 420 es un acero que la mayor resistencia se la dio a través de su composición química. Es un acero que gana en resistencia, pero no pierde tanta ductilidad. Entonces, creo que acá, no, ¿dónde lo tengo? En algún lado lo tenía yo. Espérenme, que ya lo voy a encontrar. ¿No? Acá tienen los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Ahora vamos a hablar un poco del informe. Acá tienen los ejercicios que ustedes van a tener que resolver para el informe de laboratorio. Entonces les van a dar la carga y la lectura para cada acero, ¿está bien? De un ensayo de tracción. Fíjense que las cargas están en kilos, las lecturas, ¿qué es este 10 a la menos 2 milímetros que les ponen acá? La sensibilidad. La sensibilidad, ¿está bien? Entonces, esta lectura 8,5, ¿qué? No es 8,5, es 0,085 milímetros, ¿está bien? Les dan la base del extensómetro, en todos creo que es la misma, sí, 120 milímetros, no son 100, como les había dicho, sino 120. El diámetro inicial de la barra, 10 milímetros. Acá acuérdense que en el ADN, cuando ustedes saquen las tensiones, tienen que llevar al diámetro equivalente. Por eso les dan la longitud de la barra, 0,5 metros, acuérdense que lo tienen que poner en milímetros, y el peso de la barra, que está en kilos, lo tienen que poner en gramos para poder meter estos datos en la formulita y les dé el diámetro equivalente en milímetros. En todos los casos les dan la carga de rotura, la carga de fluencia. ¿La carga de fluencia qué pasa? En el AL y en el ADN, cuando ustedes están haciendo el ensayo, el operador, el que maneja, el que abre y cierra las canillas, va a ver en la escala que la aguja, el que está mirando el extensómetro cuadrante, va a ver que la aguja del extensómetro se sigue moviendo. La probeta se deforma. Pero la carga va a variar siempre entre dos límites que son la carga de fluencia máxima y la mínima, que son cargas muy cercanas. Entonces va a haber un periodo, que es ese periodo de fluencia, donde la carga no va a crecer. Se va a seguir deformando, pero no crece. El operador, que ya está acostumbrado a hacer estos ensayos, ahí va a cantar cuál es la carga de fluencia. Y una vez que la probeta rompe, les va a decir cuál es la carga de rotura. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué les dije yo? En el acero ADM, el acero endurecido mecánicamente, no vamos a tener carga de fluencia porque ya no tiene, ese acero perdió la fluencia. Ya le generamos
con el tratamiento mecánico en frío previo un endurecimiento y perdió la fluencia. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la tensión de fluencia de este acero? Es el gráfico, carga delta L o tensión de formación específica, es un gráfico de este tipo. No, perdón, vamos a hacerlo distinto. ¿Cómo sabemos cuál es la tensión de fluencia para un acero que tiene un gráfico sin escalón de fluencia? Lo hicieron en el gabinete, los que hicieron en el gabinete. Con la tensión convencional. Con la tensión convencional de fluencia. Entonces, ustedes van a tener, como van a hacer el delta L, ¿se acuerdan el delta L que les dije? Este va a ser, bueno, acá me quedó medio fuera de escala, pero va a cortar el eje de las tensiones. Si fuera esto, fuera tensión de formación. Primero vamos a hacer con tensión de formación. Va a cortar el eje y acá. ¿Qué pasa? Puede ser que un material tenga carga, esté cargado y no tenga deformaciones. No, eso no es posible. Por eso seguimos con ¿cómo se llama? Con la pendiente de la elástica y hacemos que corte el eje X. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? La tensión convencional de fluencia, sigma 0,2. Es la tensión para la cual la deformación específica es 0,2%. Entonces, si la deformación específica, ahora vamos a ver, está en porcentaje, buscamos acá, a partir de acá, el 0,2. ¿Qué hacemos? Trazamos una paralela a la elástica y, esto me quedó muy mal dibujado, y a partir de acá, esta es la tensión convencional de fluencia. ¿Por qué les digo me quedó mal dibujado? Porque si es la tensión convencional de fluencia, no me puede quedar igual que la máxima. Tiene que ser menor, ¿está bien? Si les queda igual, o no sé, o cuando ustedes hacen les da por acá, por la parte de la rama descendente, está mal. Acá algo están poniendo mal, ¿está bien? La tensión de fluencia tiene que quedar por esta zona. Es una tensión convencional, pero tiene que ser menor que la máxima. Y de este lado, del lado donde sube el gráfico. ¿Está bien? Profe, Sí. yo hay algo que no me había quedado claro, es que Sí. esa tensión convencional corresponde también a un porcentaje de deformación plástica. Sí, el 0,2%. Por eso, Y es solo plástica esa deformación. sí, por eso tiramos así paralela a la elástica. ¿Está bien? Le está restando la... Por eso es esta parte. Pero no es que ustedes tienen que sacar el 0,2% de la deformación total. Esto se hace siempre, solo gráficamente se encuentra. ¿Está bien? Para sacar la tensión convencional de fluencia, sí o sí tienen que hacer el gráfico. Y sacarlo gráficamente. Seguramente, como ustedes van a tener que hacer esto se llama corrección al eje, ¿no? Cuando acá continúo con la pendiente del elástico y corto el eje X acá. Ustedes habían hecho el gráfico a partir de este 0, el 0 original. Entonces el 0,2 seguramente estaba acá. Pero como esto lo hicieron a escala, ustedes saben que que tuvieron que correrlo esta cantidad, ¿está bien? Entonces ahora su nuevo 0,2 va a estar acá. Digamos, esto que ven acá tiene que ser lo mismo que esto que ven acá.
¿Está? ¿O los confundí más? ¿Podrías volverlo a repetir a eso que dijiste al último? Claro. Ustedes, como van a sacar el delta L, ya su eje Y de las tensiones no va a empezar en este 0, va a empezar acá. Entonces, como ustedes el gráfico lo habían hecho y habían puesto los puntos con este primer 0, el 0,2 en realidad les va a dar acá. Pero no pueden trazar a partir, si ustedes estiraron y ahora su gráfico comienza acá, el 0 nuevo es acá, no van a trazar con este 0,2 la recta para sacar la tensión convencional de fluencia. Lo van a sacar a partir de acá. Pero como lo hicieron a escala, es muy sencillo. Es nada más que eso. Ah, está bien. Ahora, está bien. si ustedes no quisieron, bueno, vale, vamos por partes. Entonces, es 0,2%. Como ustedes, la deformación específica, a ver, presten mucha atención a esto, porque el cuatrimestre pasado lo corregí varias veces. Hacen delta L sobre base, el delta L ya ¿cómo se llama? Con la sensibilidad, entonces van a tener milímetros sobre milímetros. Si ustedes sacaron así, acá no está en porcentaje. Entonces acá no buscan el 0,2, sino que buscan 0,2 dividido 100. 0,002. ¿Está bien? Si ustedes esto lo multiplican por 100, para armar el gráfico, sí lo van a tener en porcentaje y sí van a buscar el 0,2. ¿Está bien? Pero fíjense que esto es importante. Y si ustedes, en vez de pasar todo a tensiones y a deformaciones, que es válido también, grafican carga delta L, ustedes, el delta L que tienen que buscar, ¿cuál va a ser? Lo tienen que despejar de esta fórmula. Y va a depender, no siempre va a ser 0,002, va a depender de la base. Entonces van a decir 0,002, que es el épsilon 0,2, ¿a qué es igual? Al delta L dividido la base. Si es 120 milímetros, multiplican 0,02 por 120 y les va a dar el delta L en milímetros que tienen que buscar acá. ¿Está bien? Este es el delta L que tienen que buscar acá. Que en este caso no les va a dar 0,02 o lo que sea, es 0,02 por 120. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Entendieron esto, chicos? Sí. ¿Sí? Si alguno tiene duda, díganmelo, no hay problema, lo vuelvo a repetir. Porque en el gabinete creo que les dan tensiones, deformaciones, y me parece que las deformaciones ya están en porcentaje, no me acuerdo ahora. Entonces es más sencillo. Pero si ustedes no quieren, para no, digamos, para hacer el gráfico, pasar todas las cargas a tensiones, todos los delta L a deformaciones específicas, pueden graficar carga delta L. Pero el delta L 0,2 lo tienen que calcular así con esta fórmula. Entonces, de acá van a obtener la carga 0,2 y a partir de la carga 0,2 dividido el área, van a tener la tensión en sigma 0,2. ¿Está bien? ¿Esto para qué acero lo tienen que hacer? ¿Para qué acero van a tener que hacer en el laboratorio esto? Los que no tengan escalón de fluencia. El ADM, el que no tiene escalón de fluencia, que es el ADM. ¿Está bien? Mecánicamente son. Claro. Para los otros dos, no, directamente sacan la tensión de fluencia. Acá les dan los datos. Y lo otro que tienen que tener en cuenta, que fíjense que en todos lados les van a dar, en los 3 aceros, la longitud final.
¿Para qué era la longitud final? Para alargamiento porcentual. Para el alargamiento porcentual. Pero el diámetro final no se los dan en el ADN, se los dan en el AL y en el ADM, pero no en el de acero de dureza natural. ¿Por qué? Porque en este acero, como se acuerdan que era el que tenía las nervaduras, no vamos a poder sacar la estricción. Entonces, para el informe, para esta parte del informe, ¿qué van a tener que hacer? Hacer de cada una de estos ensayos el gráfico carga delta L o tensión de formación específica, el que ustedes quieran. A partir de esos gráficos y de los datos que tienen acá, sacar tensión de rotura, tensión de fluencia. En el acero ADM, como no van a tener la carga de fluencia, tienen que hacer lo que les dije hoy del sigma 0,2 y sacar el alargamiento porcentual a rotura en los 3 casos y en el AL y en el ADM, además del alargamiento porcentual, la estricción. ¿Está bien? Y además de eso, ustedes van a tener que contestar estas preguntitas que tienen acá. ¿Está bien? ¿Cómo se generan las cargas aplicadas? Estas dos me parece que no se los había dicho. ¿Cómo se generan las cargas aplicadas? Se los había dicho, pero no con las preguntas. Son o mediante un sistema mecánico o mediante un sistema hidráulico. ¿Cuál es el sistema de medición de carga? Bueno, lo que hoy les dije. Puede ser mediante un péndulo y un contrapeso o mediante resortes. Entonces, contestan estas preguntas y hacen, paren que dejo de compartir. Ahí está. Y hacen los ejercicios. Esto lo tienen que tener para el lunes que viene, no, el otro, que sería que ya estaríamos en abril, ¿no? Me parece, sí. A ver. Igual ahora yo se los pongo en el... Es lunes 29. No, lunes 29 de marzo. Para el lunes 29 de marzo. La semana que viene, seguramente el 24, así tenemos tiempo para sacarnos las dudas, les mando el parcialito. ¿Está bien? ¿Alguna duda o duda del gabinete? ¿Me pudieron seguir? No sé, ahora el chat, ¿qué dicen? Perdón. No, yo compartí cosas.